What an extraordinary situation is that of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn, for what purpose he knows not, though he sometimes thinks he feels it. But from the point of view of daily life, without going deeper, we exist for our fellow men. In the first place, for those on whose smiles and welfare all our happiness depends, and next for all those unknown to us personally, with whose destinies we are bound up by the tie of sympathy. 100 times every day I am reminded myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. I am strongly drawn to the simple life, and am often oppressed by the feeling that I am engrossing an unnecessary amount of the labor of my fellow men. I regard class differences as contrary to justice, and, in the last resort, based on force. I also consider that plain living is good for everybody, physically and mentally. To inquire after the meaning or object of one's own existence or of creation generally has always seemed to me absurd from an objective point of view. And yet everybody has certain ideals which determine the direction of his endeavors and his judgments. In this sense I have never looked upon ease and happiness as ends in themselves. Such an ethical basis I call more proper for a herd of swine. The ideals which have lighted me on my way, and time after time given me new courage to face life cheerfully, have been truth, goodness, and beauty. Without the sense of fellowship with men of like mind, of preoccupation with the objective, the eternally unattainable in the field of art and scientific research, life would have seemed to me empty. The ordinary objects of human endeavor, property, outward success, luxury, have always seemed to me contemptible. My passionate sense of social justice and social responsibility has always contrasted oddly with my pronounced freedom from the need for direct contact with other human beings and human communities. My political ideal is that of democracy. Let every man be respected as an individual, and no man idolized. It is an irony of fate that I myself have been the recipient of excessive admiration and respect from my fellows through no fault and no merit of my own. The cause of this may well be the desire, unattainable for many, to understand the one or two ideas to which I have, with my feeble powers, attained through ceaseless struggle. I am quite aware that it is necessary for the success of any complex undertaking that one man should do the thinking and directing, and in general bear the responsibility. But the led must not be compelled. They must be able to choose their leader. An autocratic system of coercion, in my opinion, soon degenerates. For force always attracts men of low morality, and I believe it to be an invariable rule that tyrants of genius are succeeded by scoundrels. Conozco mi destino. Sé que un día mi nombre será asociado con el recuerdo de algo tremendo. Una crisis sin igual en la Tierra. Una profunda conmoción de la conciencia, evocada contra todo cuanto había creído, exigido y santificado hasta ahora. Donde los demás ven ideales, yo solo veo lo que es humano. Demasiado humano. Estas son las palabras del visionario filósofo alemán Friedrich Nietzsche. La crisis que predice era la de la fe religiosa que estallaría en Europa a finales del siglo XIX. Nietzsche fue el primer pensador en darse cuenta de que la muerte de Dios daría lugar a algo totalmente nuevo en la historia del ser humano. La idea de la libertad absoluta del hombre como una medida del universo. Lo que estaba describiendo no eran más que los dolores del nacimiento del mundo moderno. En la evolución del pensamiento del siglo XX, Nietzsche es tan importante como Marx, Freud y Einstein. El efecto principal de Nietzsche en el siglo XX ha sido un tremendo relajamiento de las certezas morales e intelectuales. La gente ya no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo que está bien y lo que está mal.
Hasta entonces la Iglesia había sido el árbitro de la moral, el guardián de la moralidad. La idea de que no existe una verdad fija con V mayúscula nos puede parecer muy normal en el siglo XX, pero Nietzsche fue un pionero en esta forma de pensar. En la actualidad nos parece muy sencillo porque creo que la mayoría hemos aceptado más o menos la idea de que no estamos determinados por fuerzas exteriores y de que la vida está ahí para aprovecharla, que tomas tus propias decisiones, que te desarrollas gracias a tu propio esfuerzo. No obstante los vitales intereses que estos proyectos consultaban, el Honorable Congreso no los sancionó ni ofreció otros en sustitución. El gobierno ampara todas las clases y cuida todos los intereses, buscando el bienestar común y corrigiendo la desigualdad. Pero la obra será poco eficiente si los intereses egoístas prevalecen sobre las justas demandas que garantizan la tranquilidad del país y la de todos. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar. La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige en suma la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el más mínimo de sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor, que estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la República que os habla no es más que una argentina, la compañera Elisa, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuesta en aquello que de mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos.
Porque quando Deus dijo, nombrarás las cosas, isto é, darás nome a las coisas, solo é possível dar nome depois que se hacen las coisas. Quando digo, darás nome a las coisas, ele dijo, transformarás el mundo para que puedas dar nombres a las coisas. E é esta coisa que às vezes na própria igreja olvida e desarrolha uma ideologia imobilizante que obstaculiza que os homens e as mulheres reagam no mundo. A ideologia imobilizadora é contra esta afirmação do livro de Gênesis. É se assumimos a coautoria de sua obra. Se não nos tornamos coautores, Deus seria bancário. E ele não poderia ser bancário porque ele não poderia contradizer-se. Este hombre es Sigmund Freud, uno de los mayores intelectuales del siglo XX. En el verano de 1939, un periodista le preguntó qué era para él una persona sana, madura e integrada en la sociedad. El periodista, que esperaba un largo discurso, se quedó sorprendido con la brevedad de la respuesta. Amigo mío, cualquier persona capaz de amar y trabajar.